Esto que dice Erasmo es como si entonces, como cualidad intrínseca del sujeto político, voy a ponerlo en esta perspectiva, tendría que tener esto. Clemencia, por ejemplo, ¿ante qué? Pues ante una situación injusta, por ejemplo, ante una sanción, ante una pena. Afabilidad, civilidad, ser justo. Es decir, comportarse dentro de la esfera política con una alta sensibilidad sobre lo bueno y lo malo. Más que, si se fijan, más que si hablar de lo jurídico, porque aquí no decimos nada jurídico, estamos hablando prácticamente como si fueran unas cualidades de la propia persona. Hobbes diría, el sistema normativo es el sistema político, las normas que derivan de la voluntad del soberano legitimado por el contrato social. Los súbditos no juzgan si algo es justo o no es justo, ese derecho lo tiene solo el soberano. No se puede entonces distinguir, bajo esta perspectiva hobbesiana, no podemos distinguir entre el buen y el mal gobierno. ¿Esta cuál es? ¿Qué posición es esta? Pues esta es la posición del absolutismo político. Es la posición en donde el gobernante es el que tiene el derecho de hacer todo. Y si él tiene el derecho de hacer todo, en consecuencia, al súbdito no le corresponde calificar de bueno o de malo, porque la calificación de lo bueno o lo malo será la propia prudencia, la propia razonabilidad que tendrá el soberano. Fíjense lo interesante, este tipo de perspectivas nos lleva a decir que el gobernado o el que obedece, pues no tiene derecho ni siquiera a cuestionar, ya no digan a acatar. Eso ya se da por un hecho. Ni siquiera tiene derecho a cuestionar. ¿Por qué no tendría derecho a cuestionar? Porque ese es un nicho exclusivo de oportunidad del gobernante, de quien ejerce el poder. Si nosotros no tenemos el derecho de cuestionar, porque ese es un sitio exclusivo del gobernante, entonces bajo esa perspectiva, pues no se podrá identificar entre un buen gobierno y un mal gobierno. Porque un buen gobierno y un mal gobierno, desde la perspectiva de la relación con la ética, no tiene que ver con que si hace sus acciones de conformidad con lo que dice la norma, sino con qué. Dígame. Con lo que dice el gobernante, ¿no? No, sino con qué. Con los resultados. Sino con lo que perciba la gente sobre su ejercicio del propio poder. Entonces, en la teoría del monismo rígido, cuando la ética está por encima de la política, es en el escenario de nosotros no podemos hacer a un lado, bajo ninguna circunstancia, los valores. Bajo ninguna circunstancia. Del otro lado, es esta posición hobbesiana. Tú no tienes derecho a nada. No tienes derecho siquiera a cuestionar. Es como es. La política, entonces, está por encima de cualquier valor, de cualquier consideración que tú puedas tener. ¿Vamos bien? Bueno. Siguiente. La teoría de la excepción, que tiene que ver con, este ya no es monismo rígido, ya es monismo flexible. Bajo esta consideración, si el primer monismo entendía a lo mismo, a la política y al poder, perdón, y a la ética como lo mismo, el monismo flexible, ¿qué será? Acepta excepciones. Exactamente. Sí, o sea, sí son la misma cosa, pero hay excepciones. Excepciones a las que se puede, entonces puede ser juzgado.
excepciones en las cuales uno puede estar por encima del otro, es decir, Por el- de la ética y del poder. Por ejemplo, déjenme explicarlo y ahorita lo. Por ejemplo, el sistema contiene leyes universales de conducta, pero al ser generales no pueden aplicarse a todos los casos. ¿Vamos bien? Excepción, no es una violación